Ahora estamos en comunicación con el ex canciller Carlos Rucauf para analizar también esta situación en el 8º día de la guerra en Ucrania. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Carlos, en declaraciones que usted hizo a medios capitalinos, digamos porteños, hablaba usted, comparaba a Vladimir Putin con Adolfo Hitler. ¿Ratifica esa apreciación, ese concepto? Por supuesto, obviamente con el huevo de la serpiente, ¿no? Ujú. Cuando comienza Hitler, porque él hace las mismas excusas de Putin para invadir Ucrania, las usó Hitler para invadir Checoslovaquia, Ajá. y la misma falsa bandera que inventó en Lugansk y Donetsk Putin la usó para invadir Polonia en complicidad con el otro gran asesino del siglo pasado que fue Stalin. Ajá. Stalin y Hitler, muchos lo olvidan, pero fueron aliados para sojuzgar a los pueblos de Europa y masacrarlos hasta que Hitler se dio vuelta y atacó a Rusia. Y yo creo que Putin es un individuo sumamente peligroso, seguramente con un estado de desequilibrio mental muy importante, Ujú. y esperemos, si Dios y la Virgen quieren, que se pueda detener la matanza que está ocurriendo con hombres, mujeres y niños ucranianos Claro. por estas tropas de ocupación rusas, bielorrusas y chechenas. ¿Cómo se lo frena a Putin, ex canciller? Es muy difícil frenar a un autócrata. Ayer yo hablaba con un periodista norteamericano que me hacía una entrevista y yo le decía, cuando invadió eh, Bush a Irak, Ujú. el fracaso, el horror, le hicieron perder la siguiente elección. Cuando Estados Unidos invadió en su momento Afganistán, su clase política tuvo que sufrir hasta que finalmente se retiraron. En cambio, cuando en lugar de una democracia se trata de una autocracia, Ujú. donde hay un señor muy distante del resto, no hay formas democráticas de evitar que continúe haciendo sus maldades. Pasó con Hitler, pasa con Putin, y solamente quienes lo rodean, los oligarcas que robaron con él durante 21 años lo que eran las riquezas de la vieja Unión Soviética y se convirtieron en ultracapitalistas con más de 300.000 millones de dólares de patrimonio, esos 15 oligarcas, ahora a los que le empieza a sacar sus yates, sus aviones, su posibilidad de seguir viviendo en Londres a costa del dolor de los rusos, a lo mejor se dan vuelta y lo quitan del poder. Leí alguna declaración suya, Carlos, en la que decía que una forma de frenarlo es matarlo. Lo que pasa es que hay dos alternativas, evidentemente, frente a un autócrata. Yo contaba anoche cómo fue el final de el predecesor ideológico en cuanto a la violencia y la muerte de Putin, no en cuanto a la ideología, porque mientras que Stalin era marxista, Ujú. Putin es un ultracapitalista, es lo que se llama hoy en el mundo, en los análisis más modernos, la derecha moderna, la derecha ultranacionalista. Por eso, aunque Alberto Fernández se quiera abrazar con él, Putin prefiere siempre a Bolsonaro. Claro. Cuando llega ya a su paroxismo la locura homicida de Stalin, una noche en su dacha, él tiene lo que hoy llamamos un ACV, y un médico de su entorno dice, tenemos que llamar a un médico especialista, y Laurente Beria, el jefe de la KGB en ese momento, dice, no, cierren la puerta y déjenlo descansar hasta mañana. Ah, ah, claro. Y ese fue el final. Ese fue el final. Eh, Carlos, en un artículo suyo interesante que hemos leído, usted habla de un héroe impensado y se refiere al presidente Zelensky. Cuéntenos un poco de qué se trata esto. Zelensky era un actor cómico que hizo una telenovela muy popular en Ucrania durante los gobiernos anteriores, gobiernos sumamente corruptos, muy corruptos. Ujú. Él hacía de un profesor de historia
a lo que sus alumnos le preguntaban cosas, y en una de esas preguntas él dice que hay que acabar con los corruptos, y un alumno eleva eso a Internet, porque estos teléfonos que estamos utilizando son un arma moderna fenomenal. Claro. Desde ese momento se dispara su popularidad, termina siendo candidato, gana con el 70% de los votos, y hoy todo el mundo pensaba que el actor cómico iba a salir corriendo ante los asesinos de Putin, y sin embargo se queda resistiendo, pese a todo lo que ha dicho Putin de él. Ustedes saben que Putin es un homófobo muy conocido, es un hombre que tiene una actitud de mucho desprecio a las mujeres, a los homosexuales, inventa categorías ideológicas, se burlaba de este hombre hoy está defendiendo a su pueblo, está junto a sus soldados, mientras Putin está solo en el Kremlin, cada vez más lejano. Las fotos lo muestran en las mesas cada vez más lejanos de los demás, porque tienen miedo que alguno le dé el tecito que le dio a Navalny. Ustedes recordarán que Navalny, el único opositor hoy importante en Rusia, fue envenenado por orden de Putin. Claro. Carlos, ¿cómo va a repercutir esto en el mundo? ¿Puede llegar a ocurrir una tercera guerra mundial o esto es un conflicto regional de la Europa del Este que concluye en esa zona del planeta? Es difícil decirlo. Dios quiera que quede ahí y que los rusos resuelvan o retirarse o finalmente tener lo que tuvieron en Afganistán, una resistencia durante años hasta que terminan yéndose. Pero con un demente con botón nuclear todo es posible. Roguemos a Dios que no ocurra. ¿Y cómo va a repercutir esta guerra en Argentina? Porque el presidente Fernández no hace mucho estuvo visitando Rusia y diciéndole al presidente ruso Vladimir Putin que Argentina es la puerta de ingreso de Rusia a todo lo que es América Latina. ¿Cómo va a repercutir? Bueno, afortunadamente Putin yo creo que ni le escuchó, le puso la cara nomás a Fernández, porque él no tiene nada que ver con lo que piensa Fernández, él va por el lado, como le dije, de Bolsonaro. Claro. Pero vamos a tener consecuencias económicas. En primer lugar, cuando el presidente dice que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no va a tener dolor, no va a tener ajustes, mentira. Se vienen tarifazos fenomenales. Ajá. Yo les quiero decir que en materia de gas vamos a tener este año tarifazos de arriba del 70% sobre la actual tarifa. En materia de electricidad, por lo menos un 40%. Igual en materia de nafta, tanto de combustible, no tanto nafta como gasoil. Vamos a tener tarifas de agua que van a aumentar y una inflación que va a seguir muy alta. El trigo ha crecido mucho de precio porque el primer exportador mundial de trigo es Rusia y el quinto es Ucrania, y ahora están detenidas las exportaciones. Esto favorece al agricultor y al exportador, pero va a subir el precio de todo lo vinculado al trigo en la Argentina, que ustedes saben que es muchísimo, y además nos va a costar mucho la importación de combustibles, tanto líquidos como gaseosos. El precio del Brent hoy está a $107 el barril, el precio del BTB se ha triplicado de gas, así que vamos a tener muchas consecuencias económicas. Es decir, que se nos vienen épocas bastante duras con respecto a lo que es el trigo, con respecto a lo que son los combustibles, al encarecimiento también de estos productos, me imagino, en una economía frágil como es la de la Argentina, que está cruzada, ¿no es cierto?, por la pandemia del coronavirus. Además, con la mitad de nuestra población bajo la línea de pobreza, con las empresas muy acogotadas con los impuestos, con un alto nivel de desocupación. El panorama ya era malo y ahora se complica más todavía. Yo creo que uno de los temas centrales de la Argentina de hoy es que el presidente deje de pelearse con la oposición y busque caminos de convergencia, porque por la pelea, por el incremento de esta grieta, solamente se llega al abismo. ¿Y cómo está la relación, ya que habla
de la relación, Carlos, del presidente con la oposición, la relación del presidente con Cristina Fernández de Kirchner, quien le apuntaba algunas cuestiones durante la inauguración del periodo de sesiones ordinarias, como por ejemplo, da ahora el minuto de silencio y algunas indicaciones. ¿Cómo está, inclusive en esta relación también, en esta política internacional? Porque Cristina pareciera que está más cerca de Putin, no tanto Alberto. Hubo una condena, pero no sé si por convicción o por obligación, digo, en la ONU. Ahí manda Cristina, eso no, yo creo que no tiene duda nadie. De hecho, en materia de la situación de Ucrania, como siempre, el gobierno de Fernández titubeó, pero ella el día domingo mandó una cadena de Twitter donde dijo que la invasión que había hecho Rusia en su momento de la otra parte de Ucrania, es decir, Crimea y Sebastopol, ella había ordenado a Timmermans, su canciller, que votara contra la invasión, contra la ruptura del principio de territorialidad. En ese momento un canal de televisión de acá de la capital me preguntó, estaba el ex canciller Foric en el aire, y yo le dije, mañana Cafiero cambia su voto, ya llegó la orden. Claro. Y a la mañana siguiente Foric me mandó un WhatsApp diciéndome, tenía razón, doctor, son rápidos en obedecer. Bueno, así las cosas, Carlos. Esperemos que esto no pase a mayores y que no se convierta, como decíamos anteriormente, y usted lo sostenía, en una tercera guerra mundial y se llegue a una mesa de diálogo, esta que se inició en estos días y que, bueno, se pasó a una segunda ronda que no sé si se va a concretar, pero bueno, hagamos votos para que ello ocurra. Sí, yo creo que la mesa de diálogo está siendo forzada por Xi Jinping, porque a China un conflicto entre Rusia y Estados Unidos le viene muy bien, siguiendo lo que dice Sun Tzu en el arte de la guerra: si dos enemigos tuyos se pelean, tienes para festejar. Pero lo que pasa es que no al ritmo y en la forma en que lo está llevando Putin. Yo creo que Xi Jinping creyó que Putin era un aliado, pero no se dio cuenta de su estado de salud mental, y entonces ahora lo está forzando a una mesa de negociación. Yo la veo muy complicada, la mesa de negociación, porque los pedidos de Rusia a Ucrania son prácticamente la rendición, y eso Rusia no lo va a obtener de Ucrania. Pero bueno, siempre tenemos la llamita de esperanza, y de aquellos que tenemos cualquier fe, pedir al Dios al que seguimos que tenga piedad de la humanidad. Muy bien, muchas gracias por sus conceptos, Carlos. Hasta siempre, buen día. Siempre, buen día. Muy bien, Carlos Rucauf, ex canciller, dándonos su punto de vista sobre la guerra en Ucrania. Ahora vamos a otra guerra, la económica, en comunicación directa con Ernesto Guevara, titular del mercado de Abasto. No sé si lo tenemos en línea. Muy bien. Bueno, vamos a remontar un poquito a lo que nos decía el ex canciller Carlos Rucauf. Él hace votos para que no haya una tercera guerra mundial, pero dice que hay un problema en este conflicto. ¿Cuál es? El del estado de salud de Putin, que es un demente, es un loco, dijo Rucauf, palabras textuales, y nos está llevando a una tensión mundial que hasta hace unos meses nadie pensaba. Salíamos de la pandemia del coronavirus, salimos y nos encontramos ahora con una guerra que está teniendo mucho costo en vidas humanas, mucha destrucción, repercusión en la economía. Nos decía Rucauf cómo esto va a disparar el valor del trigo, y le podemos acotar de la soja y del maíz en las negociaciones, en las cotizaciones internacionales, y el encarecimiento del combustible, porque Argentina va a padecer estas consecuencias económicas fruto de lo que es el impacto de esta guerra, que es, como lo dijo el obispo Uriona, una locura. Ahora sí.